buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia. Biosfera Televisión, entrega de un martes y 13. Todos aquellos que sean supersticiosos y supersticiosas, pues en fin, como quiera que las cosas que ya están establecidas, los días, las escaleras, los gatos negros, los espejos, etcétera, etcétera, no la podemos quitar ni la podemos cambiar. Es casi mejor que vayamos nosotros mismos haciendo un ejercicio para tratar de asumir y de integrarnos en el entorno que nos rodea. Bueno, pues mimetizarnos, no queda otra. O sea, ¿de qué te sirve ser supersticioso? ¿Van a quitar el martes y 13? No, pues quítate tú, que es lo que dirían los coach, estos famosos que ahora mismo te acompañan y te hacen ver las cosas de otra manera. Bueno, vamos a saludar a la periodista Paola Delgado, compañera de redacción, que estamos encantados de que no cambie ella, que es la que está aquí. Así que, ¿qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes. Es que, ¿qué vas a hacer? Es que van a cambiar todo porque tú tengas algo así, un trabe con algo. No lo van a cambiar. No, desde luego que no. Pues quítate el trabe. Más vale que sí, que los que cambiemos seamos nosotros si lo creemos conveniente, porque me parece a mí que el resto va a seguir igual. No es fácil, no es fácil, y todos y todas tenemos nuestras pequeñas manías. Decimos, no es superstición, pero yo, por ejemplo, creo que ya lo he dicho alguna vez, así que no me importa decirlo, y si no lo he dicho, ahora mismo se va a enterar todo el mundo. Me gusta empezar todo, siempre por el lado derecho. O sea, empieza el día, me levanto de la cama, fundo primero el pie derecho. Me pongo primero la chola o la zapatilla derecha. Cuando me pongo la chaqueta, siempre la manga derecha, exactamente igual. Y a veces pienso y dices, no, hoy voy a empezar por la izquierda. Pero luego dices, ¿pero qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? Voy a sentirme cómodo y voy a seguir como hasta ahora, ¿no? Supersticioso, pues, no, es una Son manía manías. que, en fin, no le hace daño a nadie, no creo, en fin, no lo sé. No. Ahora están todos los psiquiatras ahí tirándose de los pelos. Este tío, ya me han diagnosticado, tiene un no sé qué. Vale. Bueno, nada, da igual, yo creo que todo el mundo tiene ciertas manías. Yo, por ejemplo, me ocurre a la hora de que tenga que revisar algo o estudiar algo, pero creo que le pasa a muchísima gente, que tengo que tener todo muy bien colocado, muy bien ordenado, bueno. La típica también de que todo lo tenía por colores, muy bien presentado, porque si no era como que no me entraba en la cabeza, ¿no? Están ahí los psicólogos ya diciendo, otra chica, esto y lo otro. No, pero no sé si la has visto, hay una película que va de eso, además española, sí, bueno, no, y bueno, la TikTok, me parece que se llama, pero hay otra mucho más famosa, Jack Nicholson, que también es de una persona de... Ah, pues sí, yo te digo esa, la de Tok Tok o algo así, que es precisamente lo de trastorno obsesivo compulsivo, eso. Que cuando la vi dije, bueno, lo mío no es nada. Nada comparado con Jack Nicholson que intentaba no pisar ninguna línea por la acera, por la carretera, etcétera, etcétera. En esa película también hay uno que es de eso, y por cierto, hay una de ellas que el trastorno obsesivo compulsivo que tiene es estar constantemente lavándose las manos y que no puede estar tocando nada, que vendría muy bien en la época de COVID eso, ¿eh? No lo pillan, seguro. Bueno, pues esto es así. En todo caso, y como siempre, nuestro máximo respeto a las personas que efectivamente, naturalmente los que tengan ya algo diagnosticado, estamos hablando de cosas mucho más serias, pero las que tengan pequeñas manías, que pueden seguir circulando por la vida con ellas, pues para adelante. Mira, por ejemplo, algunos jugadores de fútbol, que si se descuidan, si es por ellos no empiezan el partido, que si dan dos saltitos cuando saltan al campo con la derecha, dos saltitos con la izquierda, que tocan esto, que se persignan, que hacen así, que no sé cuánto, y madre de Dios santísima. Totalmente, cierto. Para ya, chicos. Sí, total. Céntrate, lo que tienes que hacer. Total, es cierto. No había caído en eso, pero que es verdad que generalmente los jugadores tienen muchísimas... Sí. Unos bailes ahí, una coreografía que dices tú, terminará ya este si chico... Si hago esto, meto hoy gol. Si no lo hago, pues probablemente me vaya mal, ¿no? Bueno, en fin, hay un criticar también, es parte de nuestro sueldo, ya nos entenderán. Bueno, vamos a ponernos serios y hablar ya de la pandemia que nos está acechando, asolando desde hace más de un año y que todos los días nos deja datos. Ayer, por ejemplo, los datos que damos siempre a esta hora de la tarde se corresponden con el día anterior y dentro de poco pues saldrán ya los datos de esta jornada. Ayer 12 nuevos contagios y damos por hecho ya, Paola, que nos hemos vuelto a sentar por encima del centenar de casos. Sí, desde luego. Estamos actualmente concretamente con 109 casos activos, Jaime, como bien acabas de anunciar, después de sumar esos 12 nuevos positivos y también, por otro lado, se sumaban 7 altas médicas. Pues como bien dices, ¿no? La cosa parece que de momento, yo no sé en qué época estamos, si ya han podido salir esos casos posibles de la Semana Santa, si no,
será algo que intentaremos averiguar, perdón, pero en cualquier caso efectivamente estamos ya por encima de los 109. Hace muy poquito estábamos en los 80, de los 80 a los 100 pasamos en nada, sí. en un fin de semana. Es verdad que yo creo que por tiempo sí que deberían estar ya cantando los casos no relacionados con la Semana Santa, sino procedentes de los días de Semana Santa. Exacto. Que es distinto, o sea, no queremos sacar desde luego ninguna conclusión, pero por tiempo sí, porque son 7-10 días, estamos a día 13, 3 de abril, por ahí. Sí, en cualquier caso, siempre yo, como bien dices, no sacamos conclusiones sin tener evidentemente razones para decirlo así, pero es algo que vamos a investigar. Creo que mañana podremos de hecho acudir hasta al asunto del autocovid para que nos informen acerca de el porqué de estos nuevos casos y comprobaremos si efectivamente, veíamos ayer las imágenes del autocovid, de qué se trata, de eso, de qué es lo que ha pasado, ¿no? Para que efectivamente, como bien decimos, estemos por encima de los 100 casos a día de hoy. Por lo demás, en los casos que precisan ingreso en el Hospital General Dr. José Molina Orosa, de todos estos que les estamos contando, hay ahora mismo 7 personas ingresadas, de ellas 5 en la unidad de cuidados intensivos. Sí, lo más importante creo aquí decir es, porque llevamos muchísimo tiempo ya diciendo que esas 6 personas se mantenían en la UBI, ¿no? Pues ayer se produjo una alta médica, en este caso de esta unidad, por eso ya no son 6, sino 5 personas las que se encuentran en la UBI, Jaime, como bien dice, las 2 restantes se encuentran en planta COVID y una persona en la misma unidad, la unidad de cuidados intensivos, pero por patologías ajenas completamente al coronavirus. Esto es así. Bueno, pues es lo que da de sí esta parte de la actualidad insular. Hay más. Por ejemplo, ayer cuando estábamos aquí con ustedes compartiendo cosas a esta misma hora, había gente que lo estaba pasando bastante mal, muy cerca además de nuestros estudios en la otra parte de la autovía, en el Playa Honda, en el centro comercial Dayland. Efectivamente, sí, prácticamente a la par, ¿no? Que estábamos nosotros aquí sin darnos cuenta de nada. Pues sí, efectivamente, un incendio, Jaime, se produjo concretamente en la planta alta del centro comercial. Ahí estamos viendo cómo quedó, en este caso, el local, bueno, conocido, lo estamos viendo como Burger King del Dayland, un local de comida, cómo quedó tras ese incendio. Por lo que nos pudieron comunicar, hubo 3 personas que tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital, 2 de ellas, bueno, las 3 por inhalación de humo y además una también por quemadura y bueno, se conocía que había sido la causa, ha sido una freidora, Jaime, por tanto un llamamiento a que mucho cuidado con el tema de las freidoras, que a veces nos descuidamos sin saber que puede llegar a ocurrir este tipo de cosas. Y que bueno, que se extendía por todo el local, como estamos viendo, y que además también algún local, digamos que al lado de este, también ha sido afectado. De hecho, una de las personas que han tenido que trasladar, por lo que nos dijeron, trabajaba en un local cercano a este. Ha habido 3 personas, ¿no? 3 afectados, uno de ellos por quemaduras. Por quemaduras y el resto, incluido este también por inhalación de humo. Bueno, hay que significar que los vídeos que acaban de ver es uno de esos que se comparte por vía WhatsApp, en fin, muchísimas veces, que vayan a saber el origen del tema, pero que en todo caso se corresponde con el incendio de ayer en el Burger King y cómo ha quedado ese local, que supongo que tardará en recuperarse y que deseamos que se recupere cuanto antes, porque no están desde luego los negocios como para además estar sufriendo ese tipo de cosas. Desde luego, además, bueno, efectivamente en el momento en que se produjo nos empezaron a enviar vídeos y demás, sí que fue, a pesar de que no fue a mayores, sí que fue bastante aparatoso el incendio, hubo bastante humo Sí, y es que la mira, gente... si es que en un momento... Si exactamente, lo desalojaron, lógicamente, para prevenir cualquier... El fuego causa 2 tipos de daños materiales. Uno, el que causa el propio fuego en sí. 2, el que causan luego los elementos con los que intentas apagar. El agua, la espuma, etcétera, etcétera. Con lo cual queda el tema como bastante delicado, bastante complicado. En fin, pues mucho ánimo a toda la gente para que los que están afectados que se recuperen pronto y que también se pueda recuperar pronto el negocio. Vamos a hablar vamos a seguir hablando de alguna manera del municipio de San Bartolomé, porque vamos a iniciar conversación con David Rocío, que es concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé, es el portavoz al que, bueno, a lo largo de este tiempo que llevamos de legislatura hemos escuchado lamentarse del muro con el que chocaban todas las iniciativas que presentaba el grupo nacionalista, hasta que en el último pleno, pues de repente
le aceptaron 3 de golpe. No sé si estará recuperado de la impresión, pero vamos a iniciar conversación con él, que creo que nos está viendo y escuchando. Hola David, muy buenas. Muy buenos días a ustedes, Jaime, Paola, a los oyentes. Buenos días. Encantado de tenerte. Oye, abusando un poco de la confianza, porque Silencio el móvil. Sí, eres concejal, eres portavoz, pero has sido compañero de tertulias, cuando nos podíamos ver la gente y nos podíamos dar abrazos, etcétera, etcétera, ¿no? En la vieja normalidad. Así que abusando de la confianza y relacionándolo un poco con lo que comentamos con Paola al principio, ¿no tendrás ninguna manía de estas que se pueda contar, de superstición y estas cosas, o no? No, la verdad que no. En lo que respecta a la actitud diaria, digamos, y al aspecto de COVID, como decía, que podía ser favorable. No, supersticioso en el deporte siempre uno lo ve, ¿no? O siempre dice, no sobra, aunque no crea mucho, no sobra tener ese amuleto en el bolsillo, no sobra tener, acariciar eso, que tenga esa pulsera, que tengas un recuerdo, pero no es que sea una prioridad y que si no lo hagas te sientas mal y que culpes por ello, no. Bueno, pues eso, ves, también, ¿no? Todo el mundo tenemos nuestras pequeñas cosillas. Sí. Bueno, yo decía medio en serio, medio en broma, David, si te has recuperado de la impresión que te ha causado que de repente en el Pleno se te acepten 3 mociones. Sí, la verdad que nos costó alguna de ellas que se aprobara, hay que decirlo todo, porque bajo el paraguas de estamos trabajando en ello, alguna de ellas se podía quedar en el tintero y la verdad que al final muy contentos y agradecidos a todos, al grupo de gobierno que es el que tiene la mayoría y decide, por supuesto, pero al resto de compañeros y partidos políticos de los que formamos la institución, porque fueron aprobadas por unanimidad. Y nosotros es lo que le decíamos al grupo de gobierno, que una de ellas como podría ser la realización de un plan director para que se convirtiera San Bartolomé en zona comercial abierta, no era lo mismo una petición, por mucho que ellos digan que estaban trabajando en ella, del gobierno, que una petición formal, institucional, aprobada en pleno. Yo creo que el grupo de gobierno habla mucho, y les veo mucho en los comunicados, San Bartolomé decide, San Bartolomé demás, pero San Bartolomé está representado por todas las fuerzas políticas que en su día sacamos representación, no por ellos solos, y ellos tienen la fea costumbre de creerse que son los que representan al municipio, a todos sus vecinos, y por eso se dice mucho San Bartolomé decidió, San Bartolomé no decide ni siquiera ponerse en contacto con nosotros, con el resto de fuerzas políticas que tenemos representación. Y yo creo que también esto es importante haberlo dejado plasmado, y más importante que consiguiéramos ese primer paso, que era la aprobación de estas 3 mociones. El segundo ya nos viene a nosotros adquirido, que es la fiscalización y el control para que se lleven a cabo. Si no, no ha servido de nada por aprobar unas mociones que suenan bonito en un papel, si al final no conseguimos que se pongan en marcha. Y entrando en ello, Jaime, en las mociones, porque me gustaría también comentarlas, aunque seguramente que lo habrán dicho, pues eran 3, una para la creación del apoyo escolar gratuito. Es una cosa que ya hacíamos desde Coalición Canaria cuando estábamos gobernando, al que se adquirieron 120 alumnos, es decir, funcionaba, lo hacíamos solamente en verano, para en la época de verano pues ayudar a esos jóvenes que no tenían posibilidad de tener clases particulares, pues que las tuvieran a través de esta modalidad que hacíamos financiada por la Caixa y a través del proyecto de intervención comunitario LISI. Y la verdad que fue muy bien con buenos resultados y creíamos que era importante seguirla, no dejarla parada, porque nos viene una época en la que las estrecheces económicas son aún más duras y yo creo que hace que sea aún más necesario. Y 2 mociones relativas al mantener el empleo. Desde siempre hemos presentado muchísimas que van en la línea de mantener el empleo. Lamentablemente ya en San Bartolomé no se habla de nueva creación de suelo urbanizable, ya no se habla de nuevas unidades en la zona industrial, ya no se habla de ese centro comercial que podía venir, ya no se habla de nuevos comercios que se incorporan, y esto repercute en que no se habla de creación de empleo, y nosotros creemos que hay que seguir apostando por ello. Y habían 2 líneas básicas, una era, como les decía, la creación de esta zona comercial abierta. Yo creo que es fundamental para conseguir financiación, para que se cree una estructura única, atractiva, y que podamos competir como comercio local con la nueva apertura de un gran centro comercial que se va a abrir en Lanzarote, y con digamos,
la elección a día de hoy de las familias con menos recursos que van a decir para elegir su compra, ¿no? Y que entiendan que el comercio local es mantener el empleo. No hay multinacionales, no hay grandes cadenas, es comercio local, es lo que encontramos en los pueblos y es lo que hay que preservar para preservar el empleo. Y creemos que hay que apostar por eso y las zonas comerciales abiertas era una de ellas. Y la última era una línea de subvenciones a la agricultura, en la que cogía aspectos muy sencillos como eliminar esa tasa de 8 euros que cobra el ayuntamiento para pasar el tractor, es decir, para yo tener la tierra preparada para la siembra, tenía que pagar un tractor. 8 euros son insignificantes para una administración, no llega a los 6.000 euros lo recaudado. Lo hemos presentado en muchísimos escritos desde el 2020, desde la pandemia. Creíamos que era evidente, porque no solo favoreces la industria o la posible industria a través de la agricultura, sino también el embellecimiento del municipio, porque si es gratis, pues apuntaría para tenerla, aunque sea para mantenerla limpia, y eso embellece nuestro municipio. Hombre, desde luego yo creo que son tres mociones bastante importantes, más que nada porque van enfocadas, como bien acaba de decir, pues al sector primario, a la educación y a los comercios, que necesitan muchísima ayuda en estos momentos. Yo quería preguntarle, porque claro, en esa nota de prensa informan efectivamente y agradecen de que los hayan apoyado, ¿no?, en estas mociones, pero hay otra parte en la que advierten y dicen también, ¿no?, creo que la expresión que utilizaban era: esperamos que no se duerman en los laureles, ¿no? No sé si temen ustedes que efectivamente eso de que la teoría es una cosa y la práctica es otra, ¿temen que no se puedan llevar a cabo realmente estas mociones, concejal? Nosotros le planteábamos dentro de la moción y exponiéndola y poniendo, por ejemplo, esa nulidad. Eliminar esa tasa de 8 euros irrisorio, que para el ayuntamiento supone una miseria, pero para el agricultor es un escollo de no solo pagar los 8 euros, sino también los trámites a realizar, que se eliminen. Ahora se veía muy bien, pero es una propuesta que hemos presentado en 2 escritos, en marzo y en junio del año 2020. Entonces, si los del marzo y junio de 2020 no se leyeron, pues espero que esta se atienda, ¿no? Pero sobre todo lo decíamos y haciendo hincapié porque uno de los recursos que nosotros tenemos de la oposición es pedir una comparecencia. Es decir, nosotros hemos pedido, yo creo que más de 5 y 6 comparecencias del alcalde u otros concejales para ver cómo iban determinados temas. Algunos en los que habíamos presentado mociones y otros por asuntos generales en los que creíamos que tenían que darse una cierta declaraciones a nosotros y a los vecinos. Empezando por los vecinos, que es a los primeros que tendrían que darle esas explicaciones. Como puede ser algún hecho tan importante, actual y lamentablemente actual durante los últimos tiempos, que puede ser el agua agrícola o agraria. Esa deficiencia que tenemos en el municipio de San Bartolomé lo hemos pedido a través de una comparecencia al señor alcalde. Él no ha querido comparecer. Lo que hace el Ayuntamiento de San Bartolomé, en diferencia con otros ayuntamientos que sí las hacen las comparecencias, es las ponen como un punto del día y las votan. Y sus 9 votos deciden que no comparecen y no responden ni a nuestras dudas, ni soluciona los problemas, ni nos aclara si se han mandado o no se han mandado peticiones o formalizaciones, en este caso, a la gestión, al consorcio, o como miembros propios del consorcio si han tomado alguna medida, ¿no? Pues no nos dicen, no comparecen, y es una de las medidas que nosotros decimos, vamos a ver si esto supone un punto de inflexión, porque al final yo creo que tienen que ir entendiendo. Desde el principio hemos empezado, desde Coalición Canaria, a darle todas las propuestas, hablándoles primero del plan parcial del Quintero cuando se estaban equivocando, luego con medidas que le hemos presentado muchísimas iniciativas, y al final lo que queremos es lo mejor para el municipio. Lo queremos todo y lo decimos todo, pero lo hemos demostrado y lo demostramos siempre que podemos, atendiéndole, poniéndole en contacto con los vecinos que tienen problemas, evidenciando el problema cuando no dan respuesta, y sobre todo propuestas, y sumándonos a las positivas. Le hemos votado muchísimas cosas a favor, que creemos que son a favor del municipio, y le hemos hecho muchísimas propuestas para que todo sea una discusión, y como viene de Coalición Canaria parece que es un ataque y que no nos quieren dar protagonismo. ¿Qué es ese protagonismo? Si la foto se la va a sacar a usted antes, durante y después, que sabemos que le gusta mucho, pero no rechace por rechazar las propuestas que vienen de otros colectivos, porque detrás de ellas no solo están esos 3 concejales, 4 en este caso, que nos reunimos para decidirlo, sino que son contactos con los colectivos afectados, con los jóvenes agricultores que se han formado del municipio, que nos han ayudado para la solicitud de las subvenciones que realmente necesitaban, porque
esta que les digo, por ejemplo, de la agricultura, era un grupo de jóvenes, se puso en contacto con nosotros que acaban de formar una asociación y que se ven que en los inicios que tiene la agricultura se encuentra un montón de escollos y entonces pues esas propuestas las convertimos nosotros, aquellas que consideramos que son factibles, en una moción que aprobar y no en un dardo para el ayuntamiento, ni que se vea ni mucho menos así. Bueno, claro, hace 4 días estaban gobernando juntos y quién sabe qué pasará dentro de otros 4. O sea que al final Claro. te conocen, no te conocen, te vuelven a conocer. Sí. Y al revés, en otros lados. O sea Sí. que lo hemos hablado muchas veces en la política. Sí, sí, también. sí, exacto. Es que justo eso iba a mencionar, que es que, claro, al final esto que nos estás comentando, David, de falta de quizás de comunicación, de transparencia o de respaldo en muchas ocasiones de propuestas que se presenten ante el partido que gobierna, al final, claro, nos lo estás comentando ahora mismo, pero también nos lo ha comentado muchísima gente de otras administraciones que están en la oposición. Entonces, al final siempre se saca la misma conclusión, son dos realidades paralelas, distintas, en muchas ocasiones, no siempre. Esto no, al final, ¿a qué se debe? O sea, ¿es porque realmente hay oposición que hace mala oposición o es porque realmente los partidos que gobiernan hacen oídos sordos? Es decir, es como que muchas veces seguimos escuchando siempre el mismo discurso, ¿no? Muchas veces en el gobierno lo urgente no da paso a lo importante y suele pasar mucho porque al final tienes problemas todos los días que te entran por la puerta y problemas que tienes que solucionar. Y cuando no se tiene la capacidad de delegar, sobre todo cuando no se tiene la capacidad de delegar, es cuando empiezas a tener saturamiento. No puedes estar en todo. Y si estás en el problema diario para los que tienes concejales y técnicos y administrativos en las distintas áreas y se quiere liderar todos estos problemas, pues al final no vas a estar solucionando los escollos que tiene la zona industrial, en esa que genera, es decir, lo importante, porque al final para conseguir los recursos y las cosas importantes para el municipio hay que desarrollar ciertas estructuras. Y claro, esos problemas urgentes hacen que pierdas un poco la visión de lo importante y se vayan quedando, y se vayan quedando. Y quizás muchas de esas mociones positivas, que son muy buenas, pues al final requieren de cambios de planeamiento, de modificación de ordenanzas, de mucha gestión, que al final se te va acumulando porque lo importante es aquel vecino que vino, porque le pasa una cosa en la serie que hay que rectificar, y son el informe urgente, y se va quedando, y se va quedando. Pero esa también es una de las labores de la oposición, de las que decimos que nosotros pues la solicitamos, la reivindicamos, lo que después nos preocupa es que no nos hagan caso. Si yo sé que muchas de ellas, la comparecencia me tiene que contestar, no hemos hecho nada a su pregunta, pues lamentablemente la respuesta es que no hemos hecho nada. Pero, hombre, que sirva de tirón de orejas para que digan, pues vamos a ponernos, estos tíos van a seguir por esta línea. Sobre todo porque la aprobamos creyendo y apostando porque era beneficiosa para los vecinos y vecinas del municipio de San Bartolomé. Y si no fuese así, porque ahora hay unos tiempos que marcan otras prioridades, las determinamos y decimos, pues esta prioridad a lo mejor ahora no es como estaba mal, la aprobamos en el año 2019, porque antes no había COVID ni post-COVID, ahora hay otra realidad y hay que adecuarla. Estamos con la mano tendida siempre para trabajarlas y modificarlas y dejarlas en la mesa si es el momento. Pero hay muchísimas importantes, como es por la policía local, como puede ser el desarrollo de la zona industrial, como puede ser muchísimas como estas y muchísimas propuestas COVID que también tenemos que en un tintero nos da pena porque son un montón de propuestas interesantes, ya les digo, esta que ahora aplauden de eliminar la tasa del sector o del tractor agrícola lleva un año en manos de ellos y la verdad que ver cómo se han olvidado pues no es grato. Concejal, hablando de quien gobierna y de oposición, el otro día nosotros conocíamos por parte de la versión del Partido Popular de San Bartolomé que nos comentaba que, bueno, sacaba un comunicado acusando al gobierno, al ayuntamiento, de desatender a determinadas familias en situación de vulnerabilidad, alegando pues que pasaba mucho tiempo hasta que podían adquirir determinados servicios básicos, ¿no? Que es al final lo que necesitan en estas circunstancias. Sin embargo, luego hablábamos con el alcalde y nos decía que esto no era así, que de hecho el Partido Popular no le había trasladado esto al ayuntamiento. No sé cuál es la posición de Coalición Canaria en este caso. Nosotros no tenemos constancia, es decir, desde entonces hemos hecho ciertas preguntas, es decir, teníamos entendido y al principio funcionaba así, era la primera vez que tú ibas, tenías la compra, te llevabas la compra el mismo día. No había burocracia por medio, la burocracia venía después de tú haber adquirido el producto, cosa que entendíamos que estaba bien hecha.
Después, para las siguientes peticiones, sí tenías que rellenar la documentación anteriormente a recibirla. Pero bueno, ya tenías un tiempito en el que tenías la compra en tu casa para poder rellenarla. Entendíamos que era una forma correcta. Si en el camino se ha perdido que, al ser tantas solicitudes y poca gente que la tienda se han ido acumulado y esto va a suponer un retraso, hay que solucionarlo. Y de forma urgente, eso está claro. Pero no teníamos constancia, ¿no? Nosotros, nadie se nos ha puesto en contacto diciéndonos este caso y por lo tanto no vamos a nosotros a decir que esto es así. Decimos la realidad, lo que sabíamos, y era que empezó de esta manera. Y yo creo que espero que continúe de esta manera. Sí es verdad que nosotros apostábamos por otra línea, que era a través de la tarjeta, como hacen otros municipios, y que las familias compraran los productos que necesitaran, no que le diera al ayuntamiento la típica cestita, porque sobre todo apostábamos por darle mayor dignidad a esta situación y a las familias que se ven obligadas a ir. Y creíamos que esa tarjeta era más digna que ese toque en la puerta pidiendo alimento, ¿no? Pero bueno, claro, es una solución, lo felicitamos por ella, había que hacerla, se hizo y no tengo constancia, entonces no te sé decir si se equivoca uno o se equivoca el otro. Hemos preguntado y cuando tengamos la respuesta, pues evidentemente si no es satisfactoria o no es la correcta, la que tiene que ser, lo haremos también público porque sería algo grave. Pues queda claro. David, muchas gracias, ha sido un placer volver a verte. Un saludo. Un placer enorme para mí volver a verlos y nada, esperemos que cuanto antes podemos estar sentados ahí y nada, y todos vacunados. Un saludo. Sí, gracias, hasta luego. Hola. Bueno, pues cosas de la política, que lo hemos comentado aquí un montón de veces. Hombre, y lo ideal sería que se normalizaran las cosas, que las que fueran buenas para la comunidad que estás gestionando, aunque no vengan de ti, pues se acepten, que lo que se plantea sea realizable, que la gente que se equivoca diga, perdón, oye, me he equivocado, no pasa absolutamente nada, no te fíes nunca de aquel que no se equivoca nunca. No, y pues perdón, por favor, gracias, este tipo de cosas que suceden en la vida normal y que no sé por qué luego en los despachos se ven poquito. Pues sí, totalmente. Que por cierto, Jaime, me recordé ahora porque decía David, ojalá la próxima nos veamos y todos vacunados, ¿no? Sí. Que por cierto, el presidente de Canarias sigue insistiendo, a pesar de todo lo que estamos viendo constantemente, los líos con la vacuna, especialmente con la AstraZeneca, ahora vemos que también con alguna más, por lo visto, sigue insistiendo en que el 70% de la población va a llegar en el mes de agosto y que en agosto vamos a conseguir, por tanto, esa inmunidad colectiva. Bueno, vamos a ver de rebaño. Buena noticia, ahí lo tenemos en nuestro digital. Pese a lo ocurrido con AstraZeneca, Torres confía que en agosto llegará la inmunidad colectiva. Eso quiere decir que me van a vacunar a mí también antes de agosto. Sí, pues sí. A mí no creo. Bueno, ¿no? A mí no creo. ¿Tú eres el 30%? Yo creo que soy del 30% restante, sí. Probablemente. Pero bueno, oye, mientras tengamos ese 70-80% de la población, pues... Hay tantas cosas que se nos acumulan porque mientras estamos pensando, lógicamente, en adquirir la inmunidad de rebaño para no pasar más fatigas, tenemos que seguir cuidando la economía, tenemos que seguir procurando que vuelva el turismo. Estamos, como aquel que dice, en la recta final ya del curso, de los cursos académicos en infantil, en primaria, secundaria, en la universidad del 2021 y aquellos que tienen que planificar estas cosas tienen que tener la mente puesta ya en el 21-22. Desde luego, efectivamente. Y ahora que hablas de educación, ayer conocíamos que la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, venía a visitar, a hacer una visita al Cabildo Insular de Lanzarote para presentar, recuerdo, para quien no nos haya podido ver ayer, un proyecto muy importante y muy interesante tanto para los jóvenes como para sus familias, Planéate 2021. Lo pueden ver, de hecho, en la web e invito, por supuesto, a que lo vean porque es un proyecto bastante, que ayuda bastante y motiva bastante a todos los jóvenes. Pero bueno, también aprovechó y habló de la cantidad de retos a los que se enfrenta actualmente el Gobierno de Canarias en materia de educación y explicó en lo que están trabajando. Y quería detenerme fundamentalmente en la formación profesional. Miren, yo creo que durante muchos años la formación profesional ha estado un poco huérfana, un poco olvidada, ¿no? Y ahora estamos en un momento idóneo. Y digo esto porque no va a ser un esfuerzo que desde Canarias, desde este gobierno y de esta consejería vayamos a emprender, sino que además estamos con la colaboración total del Estado y de Europa. De hecho, ya hemos presentado distintos proyectos europeos, yo con bastante seguridad que vamos a tener la fortuna de que nos lo vayan a subvencionar, proyectos europeos porque efectivamente Europa apuesta decididamente por la formación profesional, ¿no?
Entonces, estamos ahora mismo con un plan de modernización de la formación profesional. Hemos redimensionado la oferta, hemos convertido ciclos en bilingües. Es muy importante que los chicos que salgan allí no solamente tengan la formación propia de su profesión, sino que además el tema de los idiomas lo dominen, ¿no? Hay una cosa también muy importante, no todo el mundo puede llegar a los ciclos medios y ciclos superiores de entrada, pero sí hay muchas personas que han estado trabajando toda la vida y no tienen nada que lo puedan certificar. Se trataría de acreditar las competencias básicas y profesionales, y eso ya lo estamos haciendo dentro de los centros, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con la digitalización. Estamos en el siglo XXI, yo creo que esto hay que asumirlo y normalizarlo como una manera de trabajo y de formación, y es muy importante que cuando los chicos y chicas terminen tengan esa competencia adquirida, ¿no? La creación de aulas de emprendimiento nos parece muy importante, que los jóvenes tengan la emprendeduría como algo fundamental para el desarrollo de sus vidas y su profesión. Y otra cosa importante es potenciar la formación profesional dual. Yo creo que tenemos que estar a la altura de otras regiones europeas que lo están haciendo hace muchos años, incluso dentro de España, otras regiones que también, otras autonomías ya tienen una experiencia importante en todo lo que tiene que ver con la formación dual. Bueno, pues desde luego, si todo esto sale para adelante, pues es que es todo bueno, ¿eh? Es como el catálogo de los grandes almacenes, que lo compras todo. Desde luego. Hombre, yo la veía con bastante seguridad, y es cierto que muchas veces no se hacen proyectos porque se está a la espera efectivamente de esas ayudas, ¿no? Parece que en este caso nos van a ayudar, hay subvenciones a la vista, como suele decirse, y yo creo que si lo ha anunciado y más con esa certeza es porque efectivamente vamos a avanzar por fin en aquellas tantas cosas que yo creo que en pleno siglo XXI, como bien decía la consejera, ya deberían de estar bastante interiorizadas en el mundo de la educación, como puede ser la digitalización o puede ser apostar también por el mundo de la formación profesional, ¿no? Es así. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo que yo creo que nos gusta a todos, quien más, quien menos, comer, no solo nos gusta, sino que además es necesario, desde luego. Ayer se celebró en el Teatro Victoria Eugenia, en San Sebastián, la gala anual de la guía Repsol, que otorga los soles o los recomendados. Viene a ser para la más famosa que hay en el mundo, es la Michelin, la famosa gala Michelin, ¿no? Las estrellas Michelin, que se conoce popularmente, pero la guía Repsol es la más prestigiosa en esta parte del oeste, o sea, en España y Portugal. Es una guía prestigiosísima y solo tenían que ver la cantidad de cocineros y cocineras del mayor de los prestigios que ayer entregó los premios, en fin, desde Martín Berasategui hasta Nando Jubain, pasando por Begoña Rodrigo, por Eneco Hacha, en fin, los más grandes, no digo guerreros, los más grandes fueron a entregar los premios a los galardonados con un sol Repsol. Lanzarote se trajo otro sol más, el de El Risco, en Caleta de Famara, se viene a sumar así a otros dos soles que ya teníamos en Isla de Lobos, en el Hotel Princesa Yaiza en Playa Blanca, y el Agua Viva en Playa Honda. Y además sumó otros 3 recomendados más. Ya había 3, la guía Repsol recomendaba que el Lilium en Arrecife, la bodega de Uga en Uga y el Amura en Puerto Calero. Y añadió otros 3. La bodega de Santiago en Yaiza, el Coentro en Playa Blanca y aquí nos vamos a detener, el Castillo de San José en Arrecife. Y digo que aquí nos vamos a detener porque es significativo que un restaurante de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote obtenga ya su primera distinción en una guía gastronómica oficial. En un periodo de tiempo hemos pasado de pelear cantidad, se acordarán ustedes en la anterior legislatura, diciéndole todo a los camareros y a los cocineros, que si cobraban mucho, que si se llevaban el cherne para casa, que si eran unos no sé cuántos, que si tal, que si cual, desprestigiando los restaurantes de los centros, a ponerlos no solo en valor, sino que figuren ya en una guía gastronómica de referencia como la Repsol. Vamos a hablar con uno, hay muchos, pero el que guía, al que le dan los palos cuando se equivoca y al que tiene que salir en una foto también cuando se acierta en algo, el consejero delegado en los centros, Benjamín Perdomo. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días o buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Yo antes que después de nada, escucharte, yo después de escuchar tu intervención, sí. yo creo que ya no tengo más nada que decir. La verdad que no tengo más nada que decir porque creo que lo has dicho todo, realmente. Bueno, pues Y lo has dicho todo en el sentido nos de... cambiamos el sitio, entonces, pues yo voy para allá. Sí, no, para nada, por favor. No, Eh, bueno, yo creo Creo que, que en fin, las cosas es que es hay que importante la reflexión que has decirlas como hecho, ¿eh? son. Sí, efectivamente, pero yo creo que es importantísimo la reflexión que has hecho, Jaime. Es decir, hemos pasado en un año desde que yo soy consejero delegado de los centros, de insultar constantemente al personal de los centros, de menospreciar al personal de los centros constantemente por parte de quien fue presidente del Cabildo e incluso por parte de la dirección que estaba en los centros, a de la noche a la mañana hacer un cambio radical en las cocinas, empezar a ahorrar, a tratar bien el producto, a tener producto de proximidad, es decir, la línea ya sabemos cuál es, comprarle a lo que tenemos cerquita y esa distinción. Y a partir de ahí hemos dado un salto de calidad tremendo respecto a la gestión de las cocinas, a la gestión de nuestros propios recursos hace una semana nos dieron el galardón de entrar dentro de esa guía, bueno, no guía, sino de la recomendación de los premios Heineken Canarias, qué bueno, donde entraron 3 restaurantes nuestros, es decir, habían 15 y de esos 15 entraron 3, con lo cual es importantísimo lo que estamos haciendo, que fueron el Monumento al Campesino, fue el Castillo y Jameo, con lo cual el salto de calidad está siendo alucinante, ¿no? Y eso se debe a que aquellos que insultaban constantemente al personal, nosotros lo que hacemos es alabarlo y decir que somos un equipo, que estamos trabajando en la dirección correcta, con nuestros días buenos, con nuestros días menos buenos y con nuestros días malos. Y hemos demostrado pues el salto de calidad y que el primer gran premio o primer reconocimiento a todo esto es entrar en la guía Repsol como recomendación, en donde fíjese usted en qué liga estamos jugando ya, ¿no? Estamos jugando estamos compitiendo o estando en la liga de restaurantes tan preciados en Lanzarote como son pues la Bodega Santiago, la Bodega de Uva. Felicidades al Risco, por cierto, por el Sol Ganado, que es un sitio al que a mí personalmente me encanta ir a comer. Es decir, estamos entrando en una liga superior. El Castillo de San José, que recuerde que hace muy poco tiempo no iba nadie, estaba depreciado, lo habían echado al abandono y sobre todo pues le echaban las culpas al personal. En solo un año hemos conseguido darle una vuelta tremenda, ¿no? Claro, muy buenas tardes, Benjamín. No, yo Muy buenas prácticamente me tardes. uno a lo que decías al comienzo, es que yo creo que Jaime explicó todo a la perfección y con lo que has añadido tú, a ver qué voy a decir yo. Pero no, básicamente es pues respaldar lo que se ha dicho, ¿no? Que al final es un premio pues a la readaptación, a la remodelación, a la búsqueda de esa esencia por la que se ha apostado desde el principio, no solo en lo que es los centros generales, sino también en la parte de la gastronomía. Y una cosa ¿no? importante, porque el marketing está muy bien y es muy necesario, pero no se puede ni se debe basar todo en el marketing. En el Castillo de San José hubo un cambio radical de imagen, quitando del medio lo viejuno que les podía parecer a algunos, que era un castillo del siglo no sé cuántos y una carta de no sé qué, y empezaron a poner todo de colorines, que muac, unos besitos, un no sé qué, una cosa y tal. Pero al final, si no hay fondo, si no hay sustancia, si no hay producto, fundamentalmente, pues se ha acabado demostrando que, Sí. que el marketing desde luego no lo es todo, ni ha de ser lo único, eso está clarísimo, ¿no? No, y sobre todo que el camino que estamos trazando, es decir, que nos sale hasta barato para nosotros, me refiero. Comprar unas cartas pequeñas en las que podemos reproducir un buen plato con un buen producto fresco, es decir, mire, cuando empezamos, así que me viene a la mente, ¿no? A mí, como decías, que yo para lo bueno, para lo malo, soy quien recibe los palos, o en este caso los halagos, pero bueno, usted recuerde lo que se vertió sobre la decisión de optar única y exclusivamente por los vinos de Lanzarote. Coalición Canaria, ¿eh? Es decir, aquellos que van de nacionalistas, nosotros llegamos y dijimos, no, aquí hay que apostar por los vinos de Lanzarote, por las cervezas artesanales de la gente que está haciendo cerveza, pues tanto Naos como Malpey. Y eso es una de las cosas que reconoce la guía, es decir, la apuesta por la proximidad del producto, pero aún así
su amplia bodega con vinos única y exclusivamente de Lanzarote y cervezas artesanales y producto local, kilómetro cero, 100%. Te das cuenta como al final, pues la paciencia y seguir trabajando como está haciendo el equipo del Castillo todos los días, pues ha dado su premio y esto es un premio de ellos al que hay que felicitarlos y reconocerles la labor que están haciendo los trabajadores de los centros, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente queríamos compartir esta buena noticia, celebrar, porque al final este tipo de noticias suman lo que le dan valor al destino turístico. Hay cada vez más gente que viaja, si no a comer expresamente a un lugar, sí que tiene esa actividad como una de las principales de su visita, ¿no? de sus vacaciones, pues el hecho de que sean todavía más los locales reconocidos con prestigio, pues eso acaba poniendo en valor el destino Lanzarote. Pues No, enhorabuena a todo el equipo. efectivamente. Y lo único que me queda por decirles es, por supuesto, invitar a todo aquel que nos está viendo a probar la carta, a ver el espacio, a disfrutar de un espacio único y entrañable. Y sobre todo, que la gente tenga claro, es decir, que la actitud ha cambiado tanto en el sentido de que el equipo ya está trabajando, es decir, que en breve presentaremos no una nueva carta, pero sí adaptaciones y mejoras de cómo estamos tratando el producto. Vamos a traer novedades a las cartas de tanto de Castillo como de Monumento, porque no nos tenemos que parar aquí. Es decir, esto es el inicio de lo que tiene que ser la restauración. Tiene que ser rentable y tiene que ser atractiva con una apuesta de kilómetro cero única y exclusivamente. Es decir, que veamos cómo el pescador nos trae el pescado, cómo el ganadero trae la carne a los centros, cómo los vegetales vienen de las huertas de Lanzarote, y ese es el camino que tenemos que hacer y por el que tenemos que apostar. Es que yo creo que eso es justo la clave, ¿no? Que se ha conseguido encontrar un equilibrio entre pues, la novedad, la remodelación, la readaptación, el hecho de ayudar a la empresa local con precisamente lo que decíamos de rentabilidad, de no gastar más, ¿no? de lo que ya se gastaba. Creo que ese es el equilibrio que a lo mejor aparentemente cuesta conseguir y que se ha conseguido en este caso, ¿no? Claro, es que la guía Repsol, lo voy a leer para no equivocarme, mantiene un sistema de calificación, es decir, los inspectores que recorren este tipo de restaurantes mantienen un sistema de calificación que incorpora sus criterios de evaluación, parámetros, además de la experiencia integral del cliente, que eso lo hace todo el mundo, el uso de productos de proximidad, la capacidad técnica del equipo de sala o la esencial coherencia de los proyectos que se refleja tanto en sus cocinas como en la puesta en escena y en la bodega, y que además por primera vez han dado un galardón que es el Sol Sostenible, que ha caído en Eneco Hacha, en el País Vasco, pues que, en fin, que produce su propia energía, que recicla todo lo que puede reciclar, que es un poco más allá, ¿no? de una experiencia gastronómica, y que te pongan 50 platos con cosas pequeñitas y que te lo pase pipa, que está muy bien, pero que la filosofía de los... Se miden otros aspectos también. Exactamente, eso es. Exacto, Benjamín, pues lo dicho, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena a todo el equipo de Castillo en particular y los centros en general. En general, exacto. Muchas gracias. Efectivamente. Bueno, pues gracias, Benjamín, muy buenas tardes. Por cierto, el chef ejecutivo, el chef asesor de los centros turísticos, que es Orlando Ortega, ya suma 2 recomendados. El Lilium, que es su casa, su restaurante, y la parte que le toca también del proyecto del Castillo de San José. Nuestra más sincera enhorabuena para él también, por supuesto. Bueno, vamos a saludar a José Ramón Sánchez, a quien le gusta especialmente todo aquello que conlleva la versión práctica del sector de la gastronomía, la teórica también, pero fundamentalmente la práctica. Claro. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Y más hasta ahora. Ya me delataste. Sí, no, es que nos gusta a todos, ¿qué le vamos a hacer? Si es que esto es así. Comentábamos, en fin, con Benjamín Perdomo, después de tantísimo tiempo denostando a los restaurantes de los centros turísticos, a sus trabajadores, a su producto, a su no sé cuánto, no sé qué. Oye, pues al final una guía gastronómica de referencia, como es la Repsol, olvidémonos, hay 2, la Repsol y la Michelin. La Repsol, recomendado el Castillo de San José, y bueno, yo creo que esto tiene que ser un punto de inflexión y de motivación importante para ese colectivo, ¿eh? Sí, desde luego que sí, y además yo nunca he hablado mal de la restauración en los centros, al contrario,
la he disfrutado desde hace muchos años, desde el pasado, hasta el punto de que, por ejemplo, yo tuve la osadía de hacer una celebración previa a mi boda en el Castillo de San José, tú fíjate. O sea, lo que la desprecio, ¿no? No, o sea, y es de agradecer que se reconozca, porque aunque es una guía que es verdad que a veces no siempre está ciertos parámetros en cuanto a que no puedes atender, ¿no? Porque es así, pero desde luego es mejor estar que no estar, eso por descontado. Y oye, la guía Repsol, como bien apuntabas, salvaguardando lo que es la referencia principal, pues también tiene su predicamento y tiene su buena fama, ¿no? Sí, Y sí, es de agradecer que estemos ahí. es así, ahora mismo en Lanzarote hay 3 soles Repsol, el que se añadió ayer, que es el Risco, Isla de Lobos y el Agua Viva, y hay 6 recomendados en la guía Repsol, que ahora si lo digo de memoria me voy a equivocar: el Lilium, la Bodega de Uga, la Bodega de Santiago, el Amura, el Coentro y el Castillo San José, pues lo he dicho así. No, tienes una memoria, hoy habías tomado buena dosis de fósforo, ¿eh? Yo creo que es eso, que si piensas un poco con la barriga, te sale... Sale más fácil. te Es sale- que estamos hablando de estos temas a estas horas, que es muy bueno, no, a mí me está entrando hambre. Bueno, veía que hoy en el diario en el Canarias 7 se habla de lo que ya ayer apuntábamos aquí, ¿no? De la necesidad de las obras en cuestión de agua, de distribución de agua, para ver si de una vez por todas paramos ya con la sangría de que para que llegue 1 litro de agua al chorro de nuestra casa, en las desaladoras de Canagestión se tienen que producir 2, justamente. Más de 2. Más, 2 y Más pico, de 2. sí, exactamente, sí. Sí, sí. A ver, creo que además la intención de cada gestión es dar las cifras al detalle esta misma semana y luego tendrán que ser oficializadas por el Consorcio Insular del Agua. Pero da fe de que la red que tenemos es pésima, la red de distribución, porque es una red en su gran mayoría del pasado siglo, de tiempos de cuando Inalsa existía y de cuando además Inalsa era lo que era, que no todo el dinero me da a mí que se iba para lo que había que emplear, y no digo más, pero oye, que vamos a buen entendedor, y que normalmente los entendidos dicen que se puede perder hasta un 20-25%, se da por asumido que el agua se pierde porque es así, porque siempre se van a dar averías, roturas, fugas, pero que claro, del 20 al 55, 57, 58% que ya hemos normalizado, siempre por encima de la mitad de la producción, entre fugas, entre enganches ilegales, que son notables todavía, y luego a pérdidas que se dan en las propias desaladoras, pues oye, da que pensar, y ahí está claro que hace falta invertir, y mucho además, por las administraciones públicas y por parte de la empresa que tiene la responsabilidad del ciclo integral del agua. Es que claro, tú imagínate, mientras estabas hablando, estabas haciendo el ejercicio mental, que esto fuera una empresa privada, aunque ahí estamos, ¿no? Pero bueno, en fin, que fuera una multinacional como la Coca-Cola, por ejemplo, que conocemos. Y cuando van saliendo las latas de Coca-Cola, los operarios encargados de ponerlas en las cajas, cogen las latas, dicen una lata por aquí, otra por aquí, esta para carajo, esta para la caja, esta para carajo, esta para la caja. Y esto rato así. En O sea, toda la producción industrial siempre hay pérdidas, Jaime. Sabes sí. que tienes que tener siempre un 10% Claro. de recogida de material que caduca. Eso es, Y pero eso no, es la, así. no de entrada ya No, desechar claro, la mitad. el 10% y luego igual puedes tener en origen un 5% asumido. Vale, ponte que estamos hablando de un 15%, que es lo normal en términos de cuando uno estudia cuestiones básicas teóricas de empresas. Pero claro, es un 15%. Puede llegar a un 20%, pero no el 50 o el 55%. Claro. Y de entrada y de partida, ¿no? Pero claro, todo el mundo recuerda, Joserra, en los primeros días de la entrada de esta filial del canal de Isabel II, ¿no? De Canal Gestión. Yo recuerdo 3 cosas de las primeras semanas, pongamos. 1, la cantidad de coches nuevos, rancheras, todoterrenos, todos pintaditos y tal. Han adquirido muchas, que empezaron a circular, 1. 2, todas las obras que hicieron para vallar, para dotar de energía solar y para acondicionar los depósitos repartidos por toda la isla. Y 3, las tongas de tuberías azules que había en las cunetas de las carreteras
y en las rotondas, ¿no? ¿Te acuerdas tú que había un montón de tongas de tuberías azules? Jaime, ¿qué obras Entonces, han hecho? Se han renovado 200 kilómetros de sí, tubería. claro, ¿Qué pero dice? se Pero conoce que nos que quedan no... 1.600 más Sí, pero se conoce por que no en el renovar. los sitios donde se perdía tanto. No, a ver, es que la red en general está hecha una porquería, un desastre en toda la isla, en los 7 municipios. Y sobre todo se focalizó la obra en Arrecife, porque Ya, pero... probablemente sea Arrecife la capital donde la impulsión es más elevada, porque es donde más vive más Sí, claro, pero yo población qué sé, insular. si perdías el 50%, cambias una serie de tuberías y sigues perdiendo el 50%, es que has No, cambiado las equivocadas. cuando aquello ya se perdía casi el 60, ojo. El 60. Lo Madre que mía. pasa es que también se escondían ciertos matices. Ya. Entonces sí, pero claro, O sea que, ¿cuántos kilómetros dijiste ayer? ¿1.800? creo que son 1.876 reconocidos Y se en han el corredor sustituido unos entre Lanzarote y la 200. Graciosa. Y se han arreglado unos 200. O sea, te habló hacia Abuela Pluma. Claro, quedan en consecuencia unos 1.600 y pico por renovar o revisar al menos. ¿Y eso estaba en Y el es que encima contrato, además son obras eso muy estaba en el costosas. contrato inicial o no? ¿No? El contrato ponía 54 millones de euros en infraestructuras, en En inversiones. Y general, eso, claro. Claro, si te los más que gastas en mal que bien, coches, y te lo gastas en se han coches y en hecho las farolas inversiones. solares y en no sé qué, pues, ¿no? Bueno, ya hay, no sé si también en los coches estaban incluidos, pero es que, a ver, si hay que reparar averías, harán falta vehículos para llegar a los sitios. Y pues, eso sí que puedo hablar en buen término de que la gestión, cuando localiza daños en las infraestructuras, por lo general suele actuar con celeridad. Sí, sí. Dime tú cuánto hace, pues claro, es que hace 10 años, 8 años incluso, se rompió una tubería y recuerda los géiseres que se montaban y vamos, era más, Podría se estar veía ahí perder agua 2 y 3 días y seguidos, podía sí. estar un día y 2 días y decir, pero Sí, vamos sí. a ver, ¿cómo no le meten mano a esto? O sea, porque eso pasaba cuando estaba Inalsa. Y tú recordarás, y además, a la ciudadanía general de Lanzarote, a poquito que haga ejercicio de memoria, recordarás seguro episodios de este estilo. Ahora, Está por lo claro. menos cuando pasa algo así, se procura reparar el daño. Pero en fin, Y claro, que para eso hace falta hubo medios. un error de comunicación al principio o un exceso Sí. de optimismo porque daba la sensación de cuando, Más bien lo segundo. claro, cuando entraron la gente de Canal de Gestión que ya habíamos dado con la tecla definitiva para no volver a hablar más del agua en Pero Lanzarote. más Es bien lo verdad, segundo, sí, porque además en aquellos días recuerda que había una situación de impago durísima con Endesa. Estaba yo hablando de que se llegó a decir que podía ser el déficit de entre 20 y 30 millones de euros por la luz que se suministraba para producir el agua. Y claro, solo con esa deuda y además con la espada de Damocles de decirte por parte del operador, señores, esto es un servicio que es esencial, yo me veo obligado a darlo, bien, pero puedo darlo en unas condiciones o en otras. Y según sea en unas o en otras, ustedes tendrán que más agua o menos agua para suministrar. Ustedes verán. Y es que eso pasó. sí. No, Y una si te deuda, dice, no, te sí, doy luz 2 horas al día. Bueno, corrígeme si me equivoco, Joserra, una deuda generada o un montante económico generado por no haber negociado tarifas amables que Endesa por las da y les ejemplo, da Iberdrola y las da todo el mundo, por no ya a los ejemplo, particulares, que también, sino imagínate los grandes consumidores, que también, claro, exacto. estamos hablando de dinero público y a mí no me Y duele. además sí, sin hacer valer lo propio, porque, por ejemplo, los parques eólicos tienen que ver mucho con la producción energética destinada directamente a la generación de agua. Es una producción es vertida a la red general y se contrapresta luego con la producción que se toma de la central térmica de las Caletas. Y sin embargo, eso luego no veías que se plasmase en los documentos, en los resultados. Y eso pasaba. Sí, sí. En fin, no sé, es una cuestión que, y de momento, que se sepa, de todo el lío de Inalsa y demás, tan solo salió una pieza separada relacionada con el caso Sí, Unión, de cuando Dimas le hacía a Plácida Guerra que le llevaran los croissants a las reuniones con Rodríguez sí, Batllori, una cuestión muy menor. que era exacto, Y, Rodríguez Batllori era el que y se es lo llevaba algo para que casa. todavía muchos no nos explicamos cómo, en una operación donde se metieron tantas basas y tantos palos en tantas administraciones públicas y empresas vinculadas con los desembolsos de todos, ahí se pasó por encima. Sí, Entonces, yo sí, no lo entiendo. así es. Y como yo, vamos, muchísimos ciudadanos de la isla. Muy bien, pues nada, lo tenemos que ya dejar aquí, que se nos ha hecho de noche otra vez. Que Pues pásalo bien, nada, Joserra.
que es una pena que no me dejes entrar en el estudio, pero amenazo con ir, ¿eh? Eso, tú me traes aquí una PCR todos los días, como hacen los grandes de la televisión, que se la hacen todas las mañanas, las PCRs, y puedes venir las veces que quieras. No, hombre, barriga grande tengo, pero igual con eso no te vale, ¿no? No. Gracias, Joserra. Pásalo bien. Bueno, salud. Hasta luego. Yo pienso en esa gente, Paola, que se tienen que hacer una PCR todos los días. Y dices, madre de Dios, santísima. O sea, va a aflorar otra vez y va a florecer el negocio de los tabiques nasales de platino. Que dicen las leyendas que los grandes del rock los tienen todos. Pues todo el mundo sabe que cantar es perjudicial para la nariz. Entonces, pues va a pasar lo mismo. Pues sí, la verdad que sí. ¿Es PCR la que se hacen? No lo sé. La verdad que yo creo que sí. El otro día lo estaba comentando en un programa, haciendo así zapping y tal, y estaban diciendo que se había hecho PCR, que todos los días hacían PCR. Digo, pues madre mía, si ya una ya fastidia, me imagino ahí constantemente con... Pero bueno. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Hasta Muy mañana. buenas tardes, Jaime. Pásenlo bien. Pásenlo bien también todos ustedes. A partir de ahora, más información en biosferadigital.com. Buenas tardes. Hasta mañana.